Yo nazco en el departamento de Río Negro, en la hermosa ciudad de Fraiventos, un 13 de abril de 1962. Bien. Soy la cuarta hija del matrimonio Paique Taramasco. Bien. Y a ver, ¿dónde pasás tu infancia? Mi primera infancia, si dividimos la infancia en dos etapas, la puedo dividir, la pasé en el campo, porque mi padre tenía campo por la Ruta 2. Y bueno, fueron los mejores años de mi vida. Y cada vez que voy a visitar a mi madre en Fraivento, paso y veo el árbol donde tenía colgada mi hamaca, el arroyo, yaguarete. O sea que queda algo de eso aún, por lo menos los árboles. La casa no, porque la casa era ahora se dice ecológica. Era hecha de mampostería, asentada de ladrillos de adobe y revestida y revocada con adobe. Y ¿En esa casa vivías vos? En esa casa vivíamos nosotros. Mirá hasta vos. El año 70, más o menos. O sea, que una casa de barro, de las que ahora le llaman, claro, ecológicas. Claro, son ecológicas. El tema es que tienen, como estaba construida, no tenía cimientos. No, eran casas con piso de ladrillo, todo lo que tú quieras ver de las casas, pero era muy hermosa mi casa. Era muy linda, me acuerdo de ¿Qué te acordás? Ahí vas. Lamento, pero siempre lo comentaba con mi mamá, que estuvo hace unos días visitándonos. Estuvo un tiempo acá. Mamá tiene 88 años. Y bueno, vino a pasar unos días, como yo estoy de licencia, ya vino a estar conmigo unos días, porque tuvo un pequeño problema de salud, y le digo yo, quédate conmigo, me la traje. Y le decía de las cosas que me acuerdo, cuando carneaban, cuando le robábamos el caballo a papá, sí, porque fuimos muy traviesas cuando niñas. Pará, ¿4? No, soy la cuarta, somos 7 hijos. Bien. La más chica de las 4 primeras, y después vinieron 11 años, me llevó con mi hermano. Bien. Y después vinieron las otras 2. O sea, quedaste en la mitad. Soy la del medio. Ni muy ni tan. Soy la del medio. No te llevaste los primeros palos, pero tampoco fuiste la más suave. Estuviste ahí. No, es la del medio, ¿viste? Con los traumas del medio, como todo ser humano tiene. ¿Y cuáles son los traumas del medio? Y que se elige el medio, que no sos ni para algunas cosas sos chica y para otras cosas sos grande. Estás al medio. A ver, ¿tu padre productor entonces? Mi papá tenía campo, plantaba... ¿Qué plantaba? Plantó trigo, crió ganado, tenía ovejas, tenía tambo. Era una pequeña parcela producción rural de 24 hectáreas que tenía. ¿Y tu mamá ayudaba? Mi mamá era colaboradora, y por eso es. ¿Y a qué escuela fuiste? No me mandaron a escuela rural. Me mandaron a una escuela de la ciudad porque cuando... ¿Y cómo llegabas? Y pasaba un ómnibus. Ah. De mañana, cuando mis hermanas iban al liceo, iba a las 6 de la mañana, tomaba el ómnibus para ir, y yo iba a la escuela número 5 primero, que era la que estaba más cerca de la entrada a la ciudad, y también íbamos en ómnibus, o si no, me llevaba mi padre a la escuela, porque mi papá también era policía. O sea, tenía ese emprendimiento... Y era policía. Las dos cosas. Mirá vos. ¿Y trabajaba ahí mismo también, en el departamento? Mi papá trabajaba en la comisaría de Cañitas. Era una comisaría importante porque era la cárcel granja. Ah, mirá. Había los presos, estaban ahí. Mi papá estuvo encargado algún tiempo de trabajar con los presos en la huerta, en la quinta. Mirá. ¿Y qué te acordás de la escuela? De la escuela, mis 2 primeros años de primaria los hice en la escuela número 5, y luego por problemas de que en la década del 70 mi papá estaba más encuartelado, como se decía en aquel momento, porque hacían guardias y cosas. Éramos 4 hijas mujeres, mis hermanas iban muy temprano a estudiar,
mi mamá quedaba sola conmigo, entonces ya teníamos la casa de la ciudad y nos mudamos para la ciudad. Y fui a la escuela número 40, que hoy está fusionada con la escuela número 1, no existe más. Ah, mira. Por la baja matrícula me enteré de que se fusionó nuevamente la escuela y tengo muy buenos recuerdos de mi escuela. ¿Por qué? Mi primera maestra fue la maestra Nini, muy cariñosa, muy tierna, de las maestras de antes, de que vos las idealizabas, y fue por ella que yo todavía me gustó ser maestra. ¿Crees que en serio? Sí. Yo llegaba a mi casa y jugaba a ser maestra. En aquella época le daba, jugaba como niña, porque claro, mis hermanas estaban en el liceo, la única que estaba en casa era yo. Y jugaba con las mascotas que tenía, con todo, era la maestra. ¿Y cómo era esa maestra? Era muy cálida, era una maestra muy, muy comprensiva, y que siempre tenía esa ternura para tratarnos a todos nosotros. ¿Y vos cómo eras como alumna? Digo, ¿te gustaba? ¿Era dispersa? ¿Te concentrabas? Yo era muy tímida, aunque te parezca mentira. Yo no lloraba, pero sí era muy tímida y me costaba relacionarme con mis compañeros. ¿Ah, sí? Sí. Porque yo era del campo y ellos estaban en la ciudad. Y en aquella época se veía la diferencia. O sea, te hacían notar que era lo que hoy llamamos foránea. Bullying. Pero pará, tampoco es que vos ibas a Las Vegas, o sea, era más o menos todo era interior, ¿o no? Era la chacrera. Ah, mirá. Y te lo hacían sentir. ¿Pero por qué? ¿Qué hacían? Y yo qué sé, son cosas de niños. O sea, nosotros acá, vos allá. Así. Son cosas de niños. Yo hoy en día lo analizo, lo pienso y digo, son cosas de niños. Hoy nos encontramos con esos compañeros, con esas personas y nos reímos. Pensar que antes decían, bueno, había alguna compañera que tenía trenzas largas, era la chacha, le decían. Y no, nadie se enojaba por eso. Pero yo era demasiado tímida, eso sí. Hasta que llegó un maestro de 4º año de escuela, el maestro Visconti. Yo lloraba todos los días en la escuela. Entonces, sí, todos los días. ¿Pero llorabas porque no querías ir? No, porque alguno me pegaba, alguna cosa. Entonces, un día yo fui porque me habían molestado y el maestro me dijo: pégale, mija. No, yo no te voy a defender siempre, vos sabés cómo tenés que actuar. Bien. Un sabio Visconti. Excelente docente. ¿Y a partir de ahí no dejé que me pegaran más, sino que, pero siempre hablando, nunca me gustó la agresión, nunca, no. ¿Y te tocó luego, siendo maestra, resolver ese tipo de conflictos? Muchas veces. Y cosas muy más. Pero pará, ya vamos a llegar ahí. Vos me decías, yo recuerdo el lugar donde nací, hermoso, donde me crié, las escuelas. ¿Qué sentís que te dejaron tus viejos? ¿Qué aprendiste de tu padre o qué heredaste de tu padre? No me refiero a lo tangible, a lo material, no, obviamente. ¿Y qué reivindicás de tu madre? ¿Qué ponderás que sentís que te trasladó tu madre? Ambos fueron un equipo para criarnos a los 7 y ambos nos enseñaron a que en la vida lo que tenemos nos tenemos que ganar nosotros. Que lo que nos juzguen es por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros somos. Yo siempre digo que mi papá fue un adelantado al siglo XXI, vivió en el XX, porque él tenía un dicho. Papá fue hasta 2º año de escuela y siempre nos decía que la comida que usted se lleve a la boca y la ropa que le cubra el cuerpo no se la deba a nadie, y que el cuerpo nuestro éramos nosotras las que decidíamos lo que hacíamos con él, que nadie nos podía obligar a hacer nada que no nos gustara. Sabio el viejo, ¿no? Yo compartí mucho más tiempo con mi papá que con mi mamá en la adolescencia. ¿Por qué? Porque me gustaban mucho las actividades
de la chacra. Era un productor más. Claro, entonces yo me iba con él se iba a trabajar, porque después que se jubiló, que todo tenía otro. ¿La pasaron mal en la época de la dictadura? Yo no la viví mal. Sí tengo muy buenos recuerdos y recuerdos de los dos lados, porque tengo familias de los dos lados. ¿Qué momento, ¿no? Claro, tenía los que estaban a favor y los que estaban en contra. Papá policía, un tío comisario, unos tíos tupamaros, tíos presos. Y bueno, la vivimos de los dos lados. ¿Y hay aún conexión entre esos familiares? O? Algunos mis tíos han fallecido la mayoría, pero nunca tuvimos problemas entre ellos. La familia no. Siempre hubo respeto de opiniones y de todo. Me decía, me gustaba el campo. ¿Cuál fue tu primer tarea? ¿Te acordás? Almácigos. ¿Qué es eso? Hacer almácigos, porque papá tenía la tradición, porque los orígenes de mi papá era libanés. ¿Ah? Entonces él tenía toda la tradición de que en Semana Santa se hacían los almácigos para la huerta de todo el año. ¿Y entonces? Entonces ahí no. ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo es el ¿Cómo trabajo? preparaban la tierra? ¿Cómo preparaban? Porque hoy en día vamos a la agropecuaria y compras las almacegueras, compras todo. No, antes había que prepararlas con estiércol O sea, tenías que preparar la tierra para hacer el almácigo, la para cama plantar. caliente, para preparar todo eso. Entonces preparábamos y después estaba el trasplante. Cuando estaba la planta de más de 10 centímetros, trasplantaba. ¿Y de eso te encargabas vos o ayudabas? No, ayudaba. ¿Y con qué edad? No. Ahí era cuando era adolescente. ¿Y te gustaba? Me gustaba. Me encantaba porque papá plantaba maíz y zapallo. Juntos. En la misma siembra plantaba las dos cosas. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué? Porque el zapallo no sé qué era lo que le hacía y el maíz, y tenía muy buena cosecha de ambas cosas, de zapallo. Y hay zapallo el japonés, que le decían, zapallo de muy buen volumen, que la última cosecha que hicimos con mi papá, que él falleció en el año 83, lo habíamos plantado el año anterior, cosecha, eso era. ¿Extrañas trabajar en la tierra? Me gusta, pero no lo extraño. Me gusta, pero no lo extraño. Es un trabajo sacrificado, ¿no? Es. Hay alguien que dice que la tierra está baja. Está muy abajo. Que hay que agacharse. Y eso no es fácil. Y eso no es fácil. A ver, terminás la escuela. ¿Y después? ¿Qué pasa con tu vida? Secundaria. Hice el liceo, en el Liceo Eugenio Cadeviel de Fray Bentos. Hice los 6 años liceo. También ahí en el centro, ¿no? Sí, porque mis padres tuvieron la visión de que cuando compraron la casa en la ciudad fuera cerca de los centros de estudio. O sea que eran padres que de alguna manera impulsaban a estudiar a sus hijos. Todas estudiamos. Todas terminamos. Al menos terminamos preparatorio, algunos hicimos carrera, otros no quisieron y bueno. Bueno, pero vos, terminás la escuela. Hago liceo y después hago magisterio. Bien. Pero yo hice el plan de magisterio que salió en el año 82. ¿Siempre tuviste, desde que tenés uso de razón o te acordás, siempre quisiste ser maestra? Siempre. ¿Nunca pensaste en otra cosa? En algún momento, porque tuve una compañera de estudio, pensé hacer psicología, pero viste que es muy parecido, si vos te lo pones a pensar. Ahora, no sé si me está diciendo que todos los gurises vienen traumados ahora o que las maestras tenemos que tener más sostén psicológico. Al menos cuando yo me formé como docente, teníamos mucha carga de formación de psicología. ¿Sí? ¿En serio? Nuestro plan, sí. ¿Y vos egresaste cuándo de magisterio? En el 87.
Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. ¿Y cuál fue tu primer destino? Yo me recibí. ¿Te acordás de la primera escuela, primera clase? La primera clase fue en el departamento de Canelones, en la escuela número 171 de Colonia, en Palmeni College. Ah, pero te tocó el mejor lugar. ¿Era eso o esa era la prueba de fuego? Ahí o querías seguir estudiando o querías seguir siendo maestro o te dedicabas a otra cosa, ¿o no? El tema es que yo me recibí en Fray Bentos. Yo siempre estudié en Fray Bentos. Y cuando me recibí, por destino de la vida, me casé y mi esposo trabaja en la Fuerza Aérea. Entonces, en Río Negro no hay Fuerza Aérea. Tenías dos posibilidades. O tu esposo se cambiaba al ejército, que no creo. No, nunca lo estimamos. Nunca se Pero pensó eso. ¿y vos tenías idea de lo que era Nicolich o llegaste y descubriste eso? Mira, yo te puedo contar que mi primer año de trabajo... quiero que me cuentes, esa es la idea. Yo me recibí, me casé, me recibí el 14 de diciembre del año 87. 14 de diciembre 1987. Ahí te recibís. Me recibo de maestra. Sí. Pero nos casamos el 11 de marzo. Bien. Me vine a vivir a Montevideo. Bien. Fui a la inspección de Montevideo a anotarme como gente de pueblo. Montevideo no es un atractivo para mí, nunca lo fue. No recibí la mejor acogida ni mejor guía porque pregunté cómo hacía para inscribirme para ejercer la docencia. Bueno, la respuesta que tuve fueron algo ahí y... Haga lo que quiera y lo que pueda, mija. Suerte. Suerte en pila. Y bueno, como quedé enseguida embarazada... ¿Cómo conociste a tu esposo? ¿Cómo nos conocimos? Y nos conocimos en un baile de Navidad, cuando se hacían todavía los bailes de Navidad. ¿De esos bailes qué? ¿Barriales? No. En la ciudad de Fray Bentos... O sea que él es de Fray Bentos. Los dos somos de Fray Bentos. Bien. ¿Pero lo conocías de antes? No tengo recuerdo yo de haberlo visto una sola vez en la calle con alguien conversando. Nada más. Y después se encuentran en ese baile en Navidad. Claro, porque la hermana de él era compañera mía de magisterio. Y éramos un grupo muy unido. Claro, estábamos terminando la carrera ya. Y la carrera fue 5 años, porque hicimos pre-magisterio y los 3 años de la carrera. Y nosotros éramos 16 compañeros que muy unidos, siempre estábamos juntos. Y como habían terminado las clases, habíamos terminado los exámenes, habíamos salvado todo, porque eran las metas que nos poníamos, porque los exámenes eran obligatorios, no eran... Sí, era salvar o... O salvabas o salvabas. ¿Y? Y nos fuimos a Las Cañas a pasar el día como despedida del año. Y mi cuñada en ese momento
Tengo algo para vos. No, nada que ver. Ella embromaba. Mañana viene mi hermano que viene en la moto, porque tiene la moto que... Y estábamos con otra amiga, y nos miramos y nos reímos. Digo, y yo le comenté a la otra amiga, digo yo, ¿a ser un gordo pesado? En serio, fue lo que dije. Prejuiciosa. No, pero no de malas, pasó. Al otro día, claro, ese año fue en el año 84, hacía un año que había fallecido mi papá, yo estaba un poco, si bien tuve mucha contención de mi familia, de mis compañeros, de todo. Bueno, llegó la Navidad, todos, mis hermanos eran chicos todavía. Y va una prima, después de las 12 de la noche, Papá Noel para los niños, llega mi prima y dice, vamos al baile, que tenemos, vamos al baile. No, Rosita, yo no quiero ir al baile. Que vamos. Bueno, ya me llevó al baile. Y allá era una tradición que había. El baile de Navidad se hacía en el Club Unión y el de Año Nuevo se hacía en la Sociedad Recreativa de la Armonía. Y al otro año viceversa. Ese año le tocó en el Club Unión Oriental. Y bueno, fuimos al baile y estábamos los 16 compañeros. Habíamos hecho una herradura a la entrada, porque estábamos mirando quiénes venían y en qué estado venían, porque eran después de las 12 de la noche. ¿Tá? Y veo entrar a un muchacho que es piloto y al otro muchacho que venía al lado. Y le pregunto a mi compañera, a la misma que yo le había dicho, ¿quién es ese que viene al lado? Y ella se rió, yo qué sé, me dice. Y los dos empiezan a saludar a todos. Y a todos los que estábamos, porque claro, nos conocían. Y ahí estaba mi cuñada también en el grupo, porque éramos de la barra. Y ahí se saludan con mi hermano, con mi esposo. Y ahí me di cuenta quién era el hermano de ella. Y pasó desapercibido, nos saludamos y todo. Y después, el muy pillo, porque es muy pillo, me invitó a bailar, pero un instante antes de que vinieran las lentas. Estuvo bien. Tenía el dato, se ve, pero está bien. Sí, porque tuvo discoteca cuando era niño. Y bueno, hasta ahora seguimos. ¿Cuántos años? 40. 40, una vida juntos, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos? 3 hijas. 3 mujeres. 3 niñas. ¿Y qué son para vos, tu esposo y tus hijas? Y son el eje de mi vida. La familia es el eje que tenemos. Son lo más importante que hay. Ellos son por lo que uno estamos. Las hijas, y ahora tengo 2 nietos. Uno de 4 meses y otra de 5 meses en gestación. ¿Y alguna de tus hijas optó por la docencia? La más chica. Pero no por mí, por su maestra de primero. No por mí. Estoy descubriendo la incidencia que tienen las maestras de primero, en la vocación de las futuras docentes, ¿no? Es como que traspasan el poder. Sí, el que tiene la vocación lo lleva. Y me pasó cuando yo trabajé en Aeroparque mucho tiempo. Bueno, pará, nos quedamos ahí. Te recibís, te noviás, te casás, venís para Montevideo y conocés Aeroparque. No. Una escuela 171 Aeroparque. Pero no, yo en Montevideo no trabajé. No, vas a Montevideo a pedir destino. No, a Montevideo me fue porque tú te tenés que inscribir en las inspecciones que quieres trabajar. Ah, bien. Entonces yo fui a hacer esa inscripción y la atención pasó el tiempo. Y todavía Canelones era un solo Canelones. O sea que no habían 4 regiones como hay ahora. No, 3 regiones. 3. No había. No había, era un solo Canelones. Y nosotros vivíamos en la ruta 101. Bueno, preguntando, llegué a la inspección de Canelones y cuando voy a elegir, yo estaba embarazada
Y alguien que ya por suerte se jubiló, no sé qué, me pregunta si no tenía vergüenza de ir a elegir embarazada. Y yo le dije, no, ¿por qué voy a tener? No tengo vergüenza de estar embarazada. Pero usted no puede elegir embarazada, me dijo. Y no elegí. Entonces mi primer año, en el 88, no trabajé. Mira, qué locura. Sí. Y al otro año, bueno, ya había nacido mi hija y todo, fui a elegir cargo y elegí en Empalme College mi primer cargo. Mi primer directora fue Mara Velázquez, que hasta el día de hoy tenemos una excelente relación. Y al otro año volví a elegir la misma escuela. ¿Y qué clase te tocó? Tercer año. ¿Y qué te acordás de esa clase? Situaciones muy agradables, y ese año fue el año de la huelga, ¿te acuerdas? No. Hubo una huelga que empezó como en un paro y terminó en una huelga de una cantidad de días. Algunos nos reintegramos a los 3 días y otros se reintegraron mucho tiempo después. Íbamos algunos maestros en el turno de la mañana, otros se habían adherido a la huelga. El primer destino 171, ¿y el último? El último destino 187. Barros Blancos. Barros Blancos. Pero después pasé por Aeroparque, estuve 8 años trabajando en Aeroparque. Cuando di concurso, saqué la efectividad. O sea que te aquerenciaste, ¿te gustó? Y yo sabía que mis raíces tenían que quedar acá, me tenía que trasplantar acá. El almácigo fue en Río Negro y el trasplante fue en Canelones, Pando. ¿Sentís que es un poco así la profesión? Yo trabajé donde quise, no donde me mandaron. Yo cuando dice me mandan o tuve que ir, digo, no es verdad, la profesión no es así. A nosotros no nos mandan, sino que nosotros tenemos la potestad de optar, de decir que sí o decir que no. ¿Trabajaste en escuelas, ahora le llaman de contexto, quintil, primero, tercero, barrios con necesidades? Barrios con necesidades. Punto. Si yo hoy te doy la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué, Elisa? Te doy a elegir barrios carenciados, un colegio privado o escuelas de ciudad, no sé, suponete, 111 o 112. ¿Qué elegís? El barrio. ¿Por qué? Porque es donde vos podés, siento, ¿no? Lo que yo siento es que podés darle más contención a los niños y podés aprender más de ellos también. O sea que es donde sentís que das para lo que te preparaste. Sí. ¿Es donde más haces valer la profesión o la vocación? La profesión vale lo mismo en todos lados, porque hoy en día no existe barrio carenciado. Las escuelas las categorizamos, como tú dices, de aprender, quintil 1, quintil 2. Pero los niños tienen las mismas carencias afectivas en todos los espectros, en todos los barrios, en todas las escuelas. Y no importa que sea público o privado. Vos me hablas de barrio. ¿Qué escuela sentís que te marcó? ¿Qué clase sentís que te marcó? Por todas las que pasaste. Arrancaste en Nicolich y terminaste en Barros Blancos. ¿Cuál fue la que te marcó? Marcarme no me marcó ninguna. Pero porque de todas me dejaron muy buenos recuerdos. ¿A cuál volverías? A todas. No te puedo decir que vuelvo, porque trabajé en la 165, trabajé en Sauce, en la 109, trabajé en la 111, en la 195 trabajé mucho tiempo también. No quiero nombres, pero sí quiero una anécdota. ¿Qué fue lo más triste que te tocó ver?
Varias veces lo viví, es lo mismo, abuso infantil. Cuando hablas de abuso, ¿a qué te referís? Abuso en todo su abuso. ¿Abuso sexual? Sí. ¿Niño, niña? Ambos. ¿Ambos? Sí. ¿Y te enteraste por qué? Porque el niño, tuve primero siempre, y el niño de primero, el niño es muy abierto y a veces encuentra fácil expresarse con el maestro. ¿A qué te referís? A que lo dice con muchísima facilidad a lo que le pasa. La primera vez fue porque le llamó la atención a alguien, a dos personas, a dos alumnos que estaban discutiéndose en el fondo del salón. Maestra nueva lo llamó para reprenderlo, que se estaban peleando. Entonces una de las alumnas dice: yo no soy la que hago la chanchada. Y ahí, bueno, se desencadenó todo, tuve mucha contención del equipo, de docentes. ¿Qué edad tenía ese niño? 8. ¿Cómo procesas eso por dentro? Yo soy un poquito bastante impulsiva cuando estoy trabajando, y cuando tocan a un niño a mí me molesta muchísimo. Entonces busqué recursos, averigüé en los centros de asistencia que tenía en ese momento la menor, pedí contención y desde la dirección de la escuela continuaron todo el proceso que correspondía. ¿Nunca tuviste miedo? No. Por un niño no. Fueron 3 casos completamente diferentes. Uno fue ese. ¿Y los otros 2? ¿Cómo te enteraste? El otro hice un seguimiento, fue más reciente. ¿Pero cómo un seguimiento? Observando, porque cuando nosotros hacemos los cursos de actualización para escuela de contexto, que se llamaba Escuela de Contexto Crítico, que hacíamos, te estoy hablando allá en el año 90 y pico, me acuerdo que nos daban muchísimas herramientas como para identificar situaciones y verlos. Y uno cuando está en una escuela no está solamente enseñando a leer, escribir, sumar e interpretar la historia y la ciencia. Uno está formando un ser humano para la sociedad. Y todos sus gestos, todas las actitudes que tiene un niño son leíbles. Si las queremos leer. Pero, por ejemplo, ¿qué lees? La manera que se relaciona con los compañeros, las conductas que tiene a ciertos momentos del día, si se sienta correctamente, cómo lo hace, las veces que va al baño, si tiene incontinencia. Son algunos tips que indicadores. Indicadores que nos dieron. Te estoy hablando del año 90 ¿Y ahí pico. por qué te percataste? Porque había que llamar muchas veces a la mamá que viniera a cambiarla, a cambiar el alumno de ropa porque no tenía incontinencia. ¿Cómo manejas la situación? Cuando me sucedió uno de los casos, me aconsejaron de que pidiera licencia, que porque ya tenía cargo de dirección, para que no hablaran. A la respuesta que yo le di a la persona que me estaba aconsejando eso, que si me daba la licencia a mí, le tenía que dar la licencia a todo el personal docente y a todo el personal involucrado dentro de la institución, porque tenía la misma afectación que la tenía yo. Y si yo me voy, es como que me fui porque hice las cosas mal. Yo lo interpreto de esa manera. Cuando fue todo lo contrario.
fuiste quien evidenció y Pero denunció tuve la situación. muchísimo apoyo desde las autoridades. Speedy es internet más televisión por fibra óptica y ya está en 4 ciudades del país: Pando, Canelones, Progreso y Colonia del Sacramento. Conectate y obtené mejor internet a mejor costo. Más ahorro por mes todo el año. La libertad de elegir Speedy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Y casos buenos? Que haya dicho, qué bueno que son llegó. los que te llenan más el alma. ¿Y cuáles? A ver, ¿de quién te acordás? ¿O de quiénes te acordás? Alumnos de 6º año de la escuela de Aeroparque que su meta era terminar la escuela e ir a trabajar a las quintas o hacer trabajo de servicio doméstico. En una encuesta que hice al comienzo de la clase que pretendían, entonces me puse como meta trabajar, es decirle que podían hacer el ciclo básico, que tenían que seguir estudiando, que podían, y todo el espectro que tenía educativo que estaba vigente. Y bueno, de ese grupo de alumnos de ese 6º año hay médicos, hay maestras, hay empleados públicos, hay policías, porque los grupos eran más numerosos, eran de 36, 37 alumnos. Y me pasó que en mi 2º año de trabajo en mi college tuve 6º año y tuve un alumno de nuestra edad, tenía 16 años y estaba en 6º. Pasa el tiempo y un día estábamos y estaba parado el auto, yo estaba con mis hijas en el auto y me golpean el vidrio del auto. Yo pregunto, a ver, mis hijas eran chiquitas, y me dice, maestra, claro, pero era un hombre. Habían pasado 5 años, claro. Ya tenía 16 cuando lo agarraste, ¿qué querías hacer? Y ahí me dice, yo fui el alumno, yo era fulano de tal. Y hoy en día lo que me pasa es que yo fui maestra de primero, muchos años. Y para mí eran chiquitos. Entonces y él me dice, maestra, ¿se acuerda de mí? Y le digo yo, no, yo te voy a explicar algo. Tú eras así, y yo siempre fui bella y hermosa como hasta ahora. Vos me reconoces, pero yo no te reconozco a vos. Entonces, ahí me dice de qué escuela o dónde fue, que eran alumnos, sí. Pero hay muy buenos recuerdos, y de padres y de compañeros excelentes que he tenido en toda la carrera, muchísimo. Y mi carrera fue toda acá en Canelones. Nunca trabajé en el departamento Río Negro. Porque te dije, me casé y me vine. Elisa, ingresás en la política, Partido Nacional. De hecho, terminás después trabajando en la UNACEB. Pero Fue al revés. Fue al revés. Tenés razón. Pero fue al revés. Quiero hablar de política. ¿Por qué el Partido Nacional? Mis orígenes familiares de padre, madre, de Partido Colorado. Y toda la vida apoyamos las ideas fascistas. Siempre. Con decirte que tuve un tío que le decían el ballista. ¿Por qué es eso? Ideas muy socialistas, ballistas. Y bueno, siempre trabajé con la misma impronta, con mi manera de ser frontal,
y trabajando de esta manera es como me muestro, como soy. Bueno, llamo a mi amigo Alejandro Rapper para solicitarle algo por Rotary y él me pregunta si quería trabajar como... A la respuesta que yo le di, que yo lo único que sé hacer es docente. Y él me contesta que sí, que él precisaba una docente porque nosotros planificamos. Es verdad, planificamos. Somos algunos papeleros, otros planificamos abiertos, ¿verdad? ¿Qué es eso? No entiendo. Papelero que escribís en el papelito y el otro que pensás, planificás, organizás, lo escribís, bárbaro, pero no tan rígido. Yo no soy tan rígida. Yo tengo las ideas, las llevo adelante, las plasmo en un proyecto o en algo y las sigo trabajando. Y así es que te incorporás. Así es que me incorporo a trabajar en una SEB. Presentamos el plan porque está desde el año 2016, está establecido que se tiene que presentar ante Codicen el plan de trabajo del periodo de la unidad. Elaboramos el plan, lo presentamos, fue aprobado, se trabajó en él. Hubieron cosas que quedaron, como toda planificación, como todo proyecto de trabajo. Claro. Hay cosas que se logran, se pueden hay cosas lograr que no. Y otras que no. Algunas dependen. Las que dependían plenamente de nosotros se cumplieron. Las que teníamos que depender de algunos otros intereses o otros actores para poderla quedaron por el camino y con agrado lo escucho hoy en día que una de las cosas que planteamos era incorporar la educación vial en el sistema secundario y es lo que se está trabajando ahora. ¿Qué te dejó la vida política? Conocer muchísima gente y seguir leyendo. ¿Es compleja la política? Es compleja y todavía no la he terminado de entender muy bien. ¿Es más fácil ser maestra? Sí, toda la vida, toda la vida. Pero políticamente se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Y por qué no se hacen? Por los intereses particulares podrán ser. ¿No te parece? Puede ser. Te lo pregunto a vos. No, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Por qué no se hacen las cosas? Porque hay proyectos, ideas y planes espectaculares que a veces fracasan. Fracasan por quienes le están llevando adelante. Rotary. Antes de Rotary te quiero contar que trabajé como maestra comunitaria desde que salió el plan 2007 hasta el 2012. ¿Qué plan ese? Dijo Caggiani ahora que lo iba a reinstalar. Pero era cuando nosotros hacíamos el trabajo de comunitarios. ¿Iban a buscar gurises a las casas? Íbamos a la casa. ¿Le daban clases en las casas? No era clase. Tú trabajabas conjuntamente con la familia para guiarlos, para acompañarlos, para ayudarlos. Es un trabajo muy exquisito que te enriquece mucho como persona. ¿Por qué? Te enriquece porque sabes que tú podés aprender del otro, porque no hay nadie que se sepa todo y no hay nadie que sea ignorante completo. ¿Qué aprendiste? Mira, hubo madres que me enseñaron cosas básicas de la cocina, a hacer recetas que vos decís, ¿y esto cómo lo hacemos? Y son personas que vos decís, ¿y esto lo sabe hacer? Sí, lo sabe hacer. Hay muy buenos recuerdos. Hay una mamá que trabajé con ella un tiempo, que hicimos, tal vez que de mi parte de Almácigo, ¿viste? Y hasta el día de hoy tiene plantitas, hace plantitas y vende plantitas. ¿En serio? Sí. ¿Se lo enseñaste vos a la madre? ¿A esa madre? Yo no sé si se lo enseñé o se lo hice ver. Se lo hice descubrir.
que era algo que ella lo podía hacer, que no precisaba de otro, que se empodere como persona. Y hay muchísimos lindos recuerdos de maestro comunitario excelentes. ¿Y el Rotary? ¿Por qué el Rotary? Bueno, a Rotary tenía un programa, Rotary Club Pando, que cumple sus 85 años el año que viene, que era bibliotecas circulantes. Entonces llevaba 3 cajoncitos de libros a las escuelas, y yo estaba en la escuela del estadio, y ahí caía Alfredo Delgado con sus cajoncitos. Y nadie quería agarrar los cajoncitos, hacerse responsable del cajoncito. Y bueno, me hice responsable varias veces del cajoncito y él me hablaba de Rotary. Y yo cuando adolescente pertenecía al grupo de jóvenes de la parroquia de Fray Bento, y hacíamos mucho trabajo comunitario, muchos servicios en los barrios carenciados de Fray Bento. O sea que en mi casa también, en el campo, siempre hubo gente que había que ayudar, que atender. Porque como estábamos por la ruta 2 y estaba el puente, a veces caía gente, los andantes le decían antes. Caían, entonces mi papá los llevaba, los atendía, les daba un lugar para vivir, para estar. Entonces eso lo fui mamando toda mi vida, de enseñar a ser solidario, de ayudar al otro, de dar sin pensar en recibir nada a cambio. Eso me parece que está... ¿Y eso es el Rotary para vos? Dar sin pensar. Dar de sí sin pensar en sí. Das tu tiempo, das lo que sabés. ¿Qué te demostró la vida? ¿Qué te enseñó hasta ahora la vida? ¿Qué has aprendido de la vida? Estás aprendiendo todos los días y en cada momento, todo. Y que no esperes que el otro haga lo que vos tenés que hacer. ¿Un sueño? ¿Uno solo? ¿Qué le pedís a la vida? Ahora, en este momento, en este instante, ¿qué le pedís? Es que tengo todo lo que quiero. Tengo una hermosa familia, tengo un hermoso trabajo, estoy en el lugar que quiero estar, estoy en paz, estoy bien.